¿Alguna vez has visto un programa de televisión que te hizo reír hasta el cansancio, pero detrás de cámaras escondía historias tan impactantes como las propias tramas de ficción? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de la historia de la comedia en español. No vamos a hablar de cómo nació el Chavo del Ocho, ni de cómo se formó La Vecindad, ni de cómo se creó Kiko el profesor Girafales. Hoy vamos a explorar algo distinto, algo que muy pocos mencionan abiertamente, pero que muchos fanáticos llevan décadas preguntándose. La gran pregunta es esta: ¿quién fue el verdadero villano detrás del Chavo del Ocho? Porque aunque el programa nos hiciera reír a todos, detrás de cámaras se libraban batallas que terminaron por destruir esa magia que tanto amábamos. El Chavo del Ocho no solo fue un programa de comedia, fue una revolución cultural, una serie que marcó a toda una generación, un espacio donde todos tenían cabida, donde los niños aprendían valores, donde los adultos reían con cada ocurrencia, pero como suele ocurrir con los proyectos que tienen éxito, la luz del éxito también iluminó las sombras del conflicto. Y es que, detrás de cada sketch, de cada frase icónica, de cada cachetada cómica, se escondían tensiones, diferencias y decisiones que marcarían el destino del programa para siempre. No se trató solo de diferencias creativas o malentendidos artísticos, hubo algo más profundo, algo que muchos no querían admitir, pero que terminó por romper el corazón del programa. Vamos a comenzar con uno de los nombres más fuertes en esta historia, Carlos Villagrán. El actor detrás de Kiko, antes de convertirse en el niño mimado de la vecindad. Carlos no era nadie famoso, ni siquiera era actor profesional, era un comediante de radio, un soñador que rondaba los estudios de Televisa buscando una oportunidad. Cuando le llegó el papel de Kiko, fue como si hubiera ganado la lotería, pero con el tiempo esa alegría se transformó en resentimiento. Carlos creía que Kiko era suyo, que no era solo un personaje, sino una parte de su identidad, que era él quien lo hacía chistoso, quien le daba vida, quien lo hacía real. Y cuando Chespirito le dijo: si usas a Kiko fuera del programa, tienes que reconocer que es mi creación, Carlos se sintió herido, incluso llegó a decir públicamente: Chespirito no quería que yo saliera adelante, tenía miedo de que Kiko eclipsara al Chavo. Esa frase, aunque parecía una queja de actor, fue el inicio de una guerra silenciosa, una guerra que no terminaría con una cachetada cómica, sino con una partida del elenco. En diciembre de 1978, Carlos Villagrán tomó una decisión definitiva: su iba del programa. Oficialmente, se dijo que Kiko se fue a vivir con su tía rica, pero detrás de esa historia de ficción había una realidad mucho más compleja. Carlos no solo se iba del Chavo, se iba herido, resentido y con la sensación de haber sido traicionado. Él creía que había ayudado a construir a Kiko, que había dado más de sí mismo al personaje de lo que Chespirito jamás reconocería, pero Roberto no veía las cosas así. Él creía que los personajes eran suyos, que los había escrito, diseñado y dado vida en el papel. Yo soy el que crea, ellos son los que interpretan, y aunque lo hagan bien, no por eso el personaje les pertenece. Carlos no solo se fue del Chavo del Ocho, se fue con un mensaje claro: no puedo seguir trabajando en un lugar donde no se reconoce mi contribución. Esa frase, aunque no la dijo directamente, fue el mensaje que todos entendieron. Él no estaba dispuesto a seguir bajo la sombra de un creador que no le daba espacio para crecer, y aunque Chespirito le dio la libertad de irse, también lo advirtió: si usas a Kiko fuera del programa y sin reconocerme, tomaré medidas legales. Carlos, por su parte, no aceptó esta condición, decidió firmar con otra televisora, otra cadena, y así nació su nueva etapa. Carlos Villagrán no se quedó quieto, siguió usando al personaje de Kiko, pero bajo un nombre diferente, Kiko. Con doble K cambió su vestuario, evitó sus frases emblemáticas y hasta le dio una nueva historia de origen. Pero algo no cuadraba, la química no era la misma. El personaje ya no tenía al Chavo, ni a la Chilindrina, ni a Don Ramón. Y sin esa vecindad, Kiko perdió su esencia. Carlos viajó por toda Latinoamérica intentando mantener viva la llama de su personaje. Hizo giras, sketches, incluso programas propios, pero nada logró el mismo impacto que el Chavo del Ocho. Pero Carlos no fue el único que se fue del programa, tampoco fue el único que dejó heridas. El segundo nombre que aparece en esta lista es Florinda Mesa. No fue por casualidad que, con su llegada al elenco, el ambiente del set empezó a cambiar, y no solo cambió, se rompió. Florinda no solo interpretó a Doña Florinda, también se convirtió en la pareja de Chespirito, algo que generó una tormenta emocional en el equipo. Pero más allá del romance, lo que realmente incomodó al elenco fue que Florinda comenzó a tomar decisiones creativas. Se dice que llegó a dirigir escenas, que influyó en guiones, que hasta se metió en asuntos de producción. Y eso no fue bien recibido por muchos. Ramón Valdés, por ejemplo, no lo aceptó. Él, siempre fiel a su estilo humilde, no veía con buenos ojos el nuevo rol de Florinda, y aunque nunca se enfrentó abiertamente con ella, sí decidió alejarse del programa porque ya no se sentía parte de esa vecindad, ya no se sentía en casa. Pero el problema no era solo con el personaje de Kiko o con el rol de Florinda.
también surgió otro conflicto, y esta vez fue con María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina era una de las figuras más entrañables del programa, pero fuera de cámaras. María Antonieta también sentía que la Chilindrina le pertenecía. Hubo una época en que intentó llevar el personaje a otros proyectos, pero Chespirito se lo impidió, no por miedo a perder el control, sino por cuestiones de derechos de autor. Yo soy el autor absoluto de todos mis personajes. Si alguien los usa, debe hacerlo por conducto de mí, por cariño, por respeto y por admiración. Pero María Antonieta no lo vio así, ella lo interpretó como una forma de control excesivo por parte de Chespirito, y aunque nunca hubo una ruptura tan fuerte como la de Villagrán, sí hubo distanciamiento, pero sí hay una figura que siempre termina saliendo ganando en estos conflictos. Esa es Televisa, porque mientras los actores discutían, mientras los guionistas peleaban, mientras los personajes se iban uno a uno, Televisa seguía ganando dinero de años y años de repeticiones, doblajes, licencias, productos, giras, mientras los protagonistas se desgastaban, mientras algunos morían en soledad. Televisa seguía cobrando, fría, silenciosa, millonaria. Pero no todo está negro, porque aunque la empresa siempre buscó rentabilidad, también fue el sostén del programa. Sin Televisa, El Chavo del Ocho jamás habría llegado a tantos países, nunca habría llenado estadios, nunca habría sido un fenómeno cultural. Pero también es cierto que, en más de una ocasión, priorizaron el negocio antes que al artista. Y aquí viene el más difícil de aceptar, porque aunque Roberto Gómez Bolaños nos dio millones de risas, también fue parte del conflicto. Él era el creador. Él escribía, dirigía, actuaba, pero también registraba, todos los personajes estaban a su nombre. Y aunque esto puede parecer una cuestanza legal y nada más, fue una decisión que generó resentimiento entre sus propios colaboradores. Carlos Villagrán lo sintió como una traición, María Antonieta lo vio como una injusticia, y otros actores simplemente lo aceptaron, pero en silencio, se preguntaban si Chespirito no era demasiado dueño de todo. Roberto no se veía como un dictador, él creía que estaba protegiendo su obra, que era su responsabilidad cuidarla, que era su legado, pero a veces el amor por la obra puede volverse obsesión, y la obsesión, como sabemos, puede destruir lo más hermoso. Pero el conflicto no solo fue entre actores y creador, también hubo tensiones con los productores y directivos. Una de las decisiones más difíciles que tomó Chespirito fue cuando Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, le ofreció un contrato millonario para que dejara el Canal 8 y se mudara a un nuevo espacio de la cadena. Era una propuesta tentadora, el dinero era bueno, el contrato estable, pero había una condición que no podía aceptar: debes romper tu contrato con Canal 8. Chespirito no podía hacerlo, sentía que ese canal había sido su primer hogar en la televisión, que no podía traicionar a quienes lo apoyaron en sus primeros pasos, así que tomó una decisión difícil, pero honesta: no puedo aceptar, me quedaré con Canal 8. Esta decisión no solo lo alejó de una gran oportunidad económica, también le generó enemistades dentro de la industria. Pero el conflicto no terminó ahí. Con el paso de los años, El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno comercial. Había 42 productos en 17 países con la imagen del Chavo, de Kiko, de Doña Florinda, y esto generó un nuevo enfrentamiento: ¿quién tenía el derecho de usar a los personajes fuera de la pantalla chica? Chespirito tenía claro que los personajes eran suyos, por eso, cuando una importante disquera se acercó con una propuesta para lanzar un álbum oficial del Chavo, él aceptó, pero con una condición: que todos los actores firmen también, que el elenco tenga participación en los ingresos. Pero Carlos Villagrán no aceptó esa condición, decidió firmar con otra disquera por su cuenta, desobedeciendo lo acordado con el equipo. Esto no solo generó una gran pelea entre ellos, sino que también fue el inicio de un conflicto que terminó afectando al programa. Esta pregunta, aparentemente sencilla, se convirtió en una guerra de declaraciones. Carlos Villagrán, en múltiples entrevistas, afirmó: Kiko es mi personaje, lo interpreto yo, no puedo aceptar que me digan que no puedo usarlo sin pedir permiso. Pero Chespirito insistió: Kiko nació de una idea mía, si no se reconoce eso, no pueden usarlo. Esta disputa no solo afectó a los dos hombres, también dividió al público. Algunos apoyaban a Carlos, otros a Roberto, y otros simplemente se preguntaban: ¿es posible que un personaje sea de dos personas a la vez? Pero no solo Villagrán tuvo roces con la producción, también Ramón Valdés enfrentó una situación difícil. Él no buscaba protagonismo ni dinero, era un hombre tranquilo, trabajador, humilde, pero tampoco pudo soportar por más tiempo la tensión laboral y el cambio en el ambiente del set. Y aunque nunca se metió en conflictos personales, ni se enfrentó abiertamente con nadie, su partida fue una de las más sentidas. Amor tuvo sus roces con Florinda. Además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo ausentarse durante un tiempo. Pero Ramón no se fue por dinero, ni por fama, se fue porque ya no era feliz en la vecindad. En 1979, Ramón Valdés decidió abandonar el programa. Oficialmente, se dijo que Don Ramón se fue a buscar fortuna, pero claro,
Eso no tenía mucho sentido. Lo cierto es que Ramón salió herido emocionalmente, sentía que ya no tenía el mismo trato de antes, que ya no era tan importante dentro del proyecto. Su partida fue un golpe duro para el programa. La Chilindrina se quedó sin padre, el Chavo sin amigo, y el público sin uno de sus personajes favoritos. Pero Ramón no fue el único que se sintió afectado por la presencia de Florinda Mesa. Según múltiples fuentes, Florinda no solo llegó a trabajar con Chespirito, sino que también empezó a tomar decisiones que incomodaron al resto del elenco. Se dice que llegó a dirigir escenas, y que no siempre lo hizo con la sensibilidad necesaria. Esto generó malestar entre algunos compañeros, especialmente entre Carlos Villagrán, quien aseguraba que Florinda no tenía experiencia para tomar el control del programa. Y aunque no hubo una pelea abierta, sí hubo un distanciamiento, un alejamiento silencioso, pero real. Muchos fanáticos y ex colaboradores del programa han señalado que Florinda Mesa jugó un rol cada vez más influyente, algo que muchos describieron como abusivo y desorganizado. Se dice que llegó a manejar la producción del Chavo del Ocho con una autoridad que no todos aceptaron. Algunos integrantes del elenco incluso llegaron a decir que Florinda no tenía idea de dirección, y que su presencia en el set generó más de un conflicto, y aunque ella siempre negó tener poder absoluto, sí se sabe que ella fue una de las pocas que siguió trabajando con Chespirito hasta el final. Pero el conflicto más fuerte llegó con María Antonieta de las Nieves, la actriz detrás de la Chilindrina. María Antonieta también tenía una relación muy cercana con Chespirito, era como una hija para él, y por eso, cuando quiso seguir usando a la Chilindrina fuera del programa, Chespirito no lo vio con buenos ojos. Yo soy el autor absoluto de todos mis personajes y he tenido la magnanimidad de permitir que los usen y los disfruten. Pero es cierto que, si alguien quiere usar a la Chilindrina, tendrá que hacerlo por conducto de mí, por cariño, por respeto y por admiración. Pero María Antonieta no lo vio así. Ella creía que había dado vida al personaje, y por eso también tenía derecho a usarlo, aunque nunca hubo una ruptura tan sonada como la de Villagrán. Sí hubo distanciamiento, porque María Antonieta no solo siguió usando a la Chilindrina en otros proyectos, sino que también registró el personaje a su nombre, algo que muchos interpretaron como una traición emocional. Aunque Villagrán y María Antonieta se llevaron la mayor parte de la atención, el conflicto por los derechos de autor fue mucho más grande. Muchos actores, al ver cómo Villagrán y Antonieta luchaban por sus personajes, también comenzaron a preguntarse algo. ¿Y yo? ¿Por qué no puedo usar a mi personaje fuera del programa? Rubén Aguirre, quien interpretó al profesor Girafales, también fue parte de esta discusión. Edgar Vivar, el señor Barriga, se negó a firmar contratos que no entendía, y otros actores simplemente se mantuvieron al margen, temiendo que, si se metían en la pelea, terminarían perdiendo. Aunque Villagrán y María Antonieta siguieron usando sus personajes en otros proyectos, nunca pudieron repetir el éxito que tuvieron en La Vecindad. Carlos participó en giras internacionales, en programas especiales, pero nada de eso logró el impacto del Chavo del Ocho. María Antonieta, por su parte, lanzó un programa llamado Aquí está la Chilindrina y también hizo una película titulada La Chilindrina en apuros. Pero aunque intentó mantener la esencia del personaje, la magia no era la misma. Pero no solo Villagrán y María Antonieta tuvieron este conflicto con Chespirito, también hubo otros actores que, en algún momento, intentaron llevarse a sus personajes fuera del programa y que también tuvieron que enfrentar la realidad. Los personajes no les pertenecían. Entre ellos se encontraban Rubén Aguirre, quien interpretó al profesor Girafales, y Edgar Vivar, el señor Barriga, aunque ninguno llegó a una ruptura tan sonada como la de Villagrán. Sí hubo tensiones, y es que, como decía Chespirito, cuando uno crea algo, no solo lo hace con la cabeza, lo hace con el corazón, y por eso no puede dejar que otros lo usen sin reconocer su origen. Hoy, a más de 40 años de su desaparición como programa independiente, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién fue el verdadero villano? Detrás del Chavo del Ocho, ¿fue Carlos Villagrán por querer llevarse a Kiko y no reconocer que el personaje no le pertenecía? ¿Fue Florinda Mesa por cambiar el ambiente del set y tomar decisiones creativas que incomodaron al elenco? ¿Fue María Antonieta de las Nieves por querer seguir con la Chilindrina sin pedir permiso? ¿Fue Televisa por priorizar el negocio antes que al artista? ¿O fue el propio Chespirito por no saber soltar el control? La verdad es que ninguno de ellos fue el villano total, pero todos, de una forma u otra, tuvieron algo que ver con la caída. Lo más triste de esta historia no es que haya habido conflictos, lo triste es que nadie frenó a tiempo. La vecindad dejó de ser un lugar de risas, de amistad, de complicidad, para convertirse en un campo de batalla, un lugar donde cada uno creía tener la razón, donde cada uno creía estar en lo correcto, y lo peor de todo, nadie quería ceder. Aunque los conflictos humanos terminaron por desgastar al programa, el Chavo del Ocho sigue vivo en memes, en redes sociales, en capítulos que se repiten constantemente. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, pero también es un recordatorio de cómo el éxito puede unir, pero también puede dividir,
de cómo el ego puede crecer con los aplausos, y de cómo, a veces, el verdadero villano no es una persona, sino la ambición, el control, la falta de empatía. Este tema sigue generando debate entre los fanáticos del Chavo del Ocho. Algunos defienden a Carlos Villagrán diciendo que tenía derecho a buscar su propio camino, que era injusto que no pudiera explotar comercialmente un personaje que tanto cariño recibió del público. Otros apoyan a Chespirito argumentando que el derecho de autor debe respetarse, que no se puede tomar un personaje ajeno y usarlo sin reconocer a su creador. Y otros aún más radicales señalan que María Antonieta de las Nieves cometió un acto de traición emocional al registrar a la Chilindrina a su nombre. Un robo, no, y en la acción de María es un abuso de confianza también, pero sí hay algo claro. Es que Florinda Mesa no solo llegó a ser la esposa de Chespirito, también llegó a tener una influencia creativa que muchos no esperaban. Se dice que fue ella quien empujó a que el Chavo dejara de aparecer en la vecindad para pasar a transmitirse en la escuela, un movimiento que muchos interpretaron como una forma de alejar al Chavo de sus raíces. Yo no soy rico, soy pobre, pero lo peor no es eso. Lo peor es que ya no estoy feliz en mi propio trabajo. Esas palabras, aunque ficticias, reflejaban lo que muchos sentían en la vida real, que el programa ya no era lo mismo, que la vecindad ya no era aquella familia que todos recordaban, y que quizás el Chavo del Ocho debería haber terminado mucho antes. Pero el problema no era solo interno, también venía de afuera. Televisa, la cadena que producía el programa, buscaba mantener la rentabilidad. Decidió trasladar el horario del programa a los fines de semana, algo que Chespirito no aceptó con agrado. Él sabía que el Chavo del Ocho ya no tenía la fuerza de antes, pero también sabía que mientras tuviera audiencia, mientras siguiera representando algo para el público, iba a seguir adelante, hasta que un día entendió que ya no podía continuar fingiendo, que el alma del programa ya no estaba allí, que el Chavo del Ocho ya no era el Chavo del Ocho. Chespirito decidió que ese sería el último segmento del Chavo del Ocho. No sería un final trágico, no mostraría al Chavo muriendo ni a la vecindad llorando. Sería algo sencillo, cómico, pero con un mensaje claro. El ciclo había terminado. El capítulo elegido fue conocido como Clases de Inglés, basado en viejos chistes que ya habíamos visto años atrás. Como siempre, el profesor Girafales preguntaba palabras en inglés y los alumnos respondían con ocurrencias que lo enfurecían. Al final, el profesor terminaba dando por concluida la clase tras tantos disparates. Pero, ese día, algo era distinto. Chespirito parecía incómodo. Su voz se escuchaba cansada. Cuando interpretó al Chavo por primera vez tenía alrededor de 41 años. Ahora rondaba los 63. Ya no era lo mismo, y quizás como un gesto simbólico, en ese último capítulo no se pintó las famosas pecas del Chavo que todos recordamos. Fue como si, inconscientemente, Chespirito estuviera diciendo: ya no soy el niño del barril, ya no puedo fingir que todo sigue igual. Aunque los conflictos humanos terminaron por desgastar al programa, el Chavo del Ocho sigue vivo en memes, en redes sociales, en capítulos que se repiten constantemente. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, pero también es un recordatorio de cómo el éxito puede unir, pero también puede dividir, de cómo los egos pueden arruinar incluso las mejores relaciones, y de cómo, a veces, el verdadero villano no es una persona, sino la ambición, el control, la falta de empatía. Que nos enseña esta historia, nos enseña que el éxito puede ser fugaz, que las relaciones pueden romperse, y que, a veces, el verdadero villano no tiene cara, es un sentimiento, una actitud egoísta que se esconde tras la fama. ¿Crees que alguien en particular rompió el Chavo del Ocho, o fue una suma de decisiones, de egos, de conflictos que simplemente no pudieron resolverse? Déjame tus comentarios abajo. ¿Quién crees que fue el verdadero villano detrás del Chavo del Ocho?